Hola, ¿qué tal? Nuestro grupo está conformado por Dylan Polo, Marcela Pérez y Rexela Peña. En este video les vamos a hablar sobre la reforma tributaria, qué es, para qué sirve, qué contiene, beneficiados y afectados y algunas de nuestras opiniones. Antes que nada, es pertinente empezar definiendo qué es una reforma tributaria. Estas por lo general se crean para conseguir más recursos y poder invertir en programas sociales y obras para el país, ya que este no dispone de tantos recursos acumulados, pues tradicionalmente gasta más de lo que recibe. También van tras otros objetivos como impulsar el empleo, bajando el valor que las empresas pagan en impuestos e incentivando la contratación. Por ende, cada país desarrolla su propio sistema de tributación, pero todos deben tener como meta el llegar a tener una economía más sólida y garantizar un nivel de vida digno para todos los habitantes a través de los impuestos que debemos pagar al Estado cuando las personas u organizaciones o empresas, perdón, son dueñas de inmuebles, adquirimos productos, usamos servicios o con hacer actividades tan simples como ir de compras al supermercado. La reforma tributaria está motivada sobre todo por la necesidad urgente de recaudación que tiene el Estado, aun si esto no significa que se reduzca la desigualdad, los empleos y la pobreza. Entonces, por un lado, los impuestos que se asignen deben ser de carácter progresivo, lo que significa que los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Y por otro lado, que se mantenga la libertad de laborar para todas las personas sin excepciones. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué incluye esta reforma tributaria. Incluye la reforma. Bueno, en el primer punto tenemos el aumento del impuesto de renta, que este sería hacia las empresas. Antes era el 30%, ahora será el 35%, es decir, que va un aumento del 5%. De segundo punto tenemos la reducción al ICA, que es el impuesto de industria y comercio, que antes era el 100% sobre la declaración de renta de este impuesto, ahora solo será el 50%. La sobretasa al sector financiero, es decir, a los bancos, que ahora será de 3 puntos porcentuales hasta el año 2025. Evasión fiscal, van a haber medidas contra la evasión de impuestos. Tienen pensado utilizar la facturación electrónica. Tenemos también la austeridad en el gasto, que simplemente es tener menos gastos innecesarios y ahorrar más. ¿Cómo van a hacer esto? Fácil, van a hacer recortes en telefonía móvil, en viáticos, en vehículos y otras cosas. Ahora bien, vamos a hablar de otros puntos con mi compañera. Okay, el siguiente punto que incluye esta reforma es la aprobación de 3 días sin IVA, los cuales no han sido especificadas las fechas todavía. Esto se aplica en artículos como vestuarios, electrodomésticos, artículos deportivos, juguetes, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario. Cabe resaltar que esto se aplica con restricciones en el precio de los artículos. El siguiente punto sería que los restaurantes y bares no pagan IVA. Para los comerciantes que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, a partir del 2022 ellos no serán responsables del IVA, siempre y cuando sean contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Esto es un modelo de tributación opcional, el cual los comerciantes pueden optar voluntariamente y reemplazar el impuesto sobre la renta. El siguiente punto es que está permitido el uso de excedente de liquidez. El excedente de liquidez es cuando se tiene un exceso en los ingresos y existe una poca inversión. En otras palabras, es cuando se gasta poco y se ahorra demasiado. También habrá extensión de ingresos solidarios hasta el 2022. Se tienen destinados para este proyecto 8,7 billones de pesos. Y continuará la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas. También se propone un nuevo esquema de incentivos para la contratación formal de jóvenes con el fin de generar empleo y a reactivar la economía. Eso equivale a un 25% de un salario mínimo, así como para el resto de la población con ingresos hasta de 3 salarios mínimos. A continuación hablaremos sobre cuáles son los beneficiarios de esta reforma. Bueno, la propuesta de reforma tributaria que fue aprobada cumple con el principio fundamental de no tocar a los hogares, a los pensionados y a la canasta familiar, siendo coherente con el contexto actual que vive el país, pero afrontando la necesidad social y fiscal derivada de la pandemia. Así que bien, los grandes ganadores con esta reforma son primero las familias que producto de la pandemia cayeron en la extrema pobreza, ya que se extenderá el programa Ingreso Solidario que beneficia a más de 1.4 millones de hogares con un ingreso permanente de 160.000 pesos. También ganan los jóvenes por la implementación de la matrícula cero en universidades públicas y los territorios con la aprobación de la confinación para los medios de transporte público que se han visto afectados por la pandemia y la disminución de la demanda. También se otorgarán estímulos para las personas con deudas de carácter financiero con ICETEX,
con un costo de 700.000 millones por año. También está la extensión del PAEP y el subsidio adicional para el empleo del 20% del salario mínimo para empresas afectadas por los bloqueos que sucedieron en mayo. También se otorgarán ayudas en el sector de bares y restaurantes, pues no se pagará IVA ni el impuesto al consumo durante 2 años. También está la exención del IVA y el hipoconsumo para el sector gastronómico durante el año 2022 y las exenciones del IVA para la presentación de servicios públicos y el pago de la sobretasa a la energía para los subsectores de alojamiento, eventos y parques. Se realizarán 3 días sin IVA y se incluyen pagos en efectivo. También se otorgarán herramientas a los entes territoriales para que puedan disponer de más recursos y tengan cómo hacer inversiones en las regiones. No tendrán IVA las compras en plataformas de Internet de menos de $200 provenientes de países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio. Y bien, a las medidas de reactivación en cuanto a subsidios de nómina, se amplía la vigencia del programa de apoyo al empleo formal PAEP, que había tenido un máximo de empleos en marzo de 2021. También implementan incentivos para la creación de nuevos empleos, esto para las personas empleadoras que generen nuevos empleos. Ahora vamos a hablar sobre quienes salen afectados con esta reforma. Ok, entre los afectados de la nueva reforma tributaria tenemos que la mayor parte de los nuevos recursos con los que se subsidiará los cambios de esta reforma provienen del sector empresarial, que en esta ocasión, a través de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios, se había mostrado dispuesta a aceptar ese mayor pago por las actuales circunstancias. Los puntos en donde se ven afectadas las empresas son los siguientes. Como primer punto tenemos que se espera recaudar 3,9 millones reduciendo el beneficio tributario del ICA al 50%. Esto afecta directamente a las empresas, ya que este es un beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas, y aplicando esto no se podrá descontar menos de este valor. En el segundo punto tenemos que el aporte solidario es el aporte solidario a las empresas, donde se busca recaudar 6,7 billones de pesos, y en este se espera que haya un incremento de la tarifa de renta del 30 al 35% a partir del 2022. El objetivo es el financiamiento de la inversión social, pero esto ubica a Colombia como el país con la tarifa de impuesto de renta más alta, como lo evidenciamos en el siguiente listado presentado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Claramente esto disminuye la inversión extranjera. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre una pequeña conclusión. Primero, como dice mi compañera, hay un posible riesgo de inversión extranjera. Por lo mismo, las empresas extranjeras quizás a largo plazo no quieran invertir en Colombia por esa tasa de renta tan alta que tienen. La austeridad en el gasto puede ser mejor. Pensamos que el plan de austeridad es muy bueno con la recaudación, pero también se pueden recortar de ministerios, de secretarías, se puede recortar de eso y hacer un mejor ahorro. Ahora tenemos el riesgo para trabajadores mayores de 29 años porque se va a tener una preferencia por los jóvenes, ya que como dijo mi compañera Rexela, tendrán el beneficio del 25% para estas personas jóvenes, ¿no? Y solo el 10% para las demás. Ahora, pensamos que es mejor dar un empleo con ingreso solidario. Se van a gastar casi 8.7 billones en ingreso solidario, y básicamente esto se tendría que estar haciendo una y otra vez por las condiciones de pobreza que tienen algunas personas. Así que sería mejor si se le pudiera dar un empleo a estas personas, e incluso el país podría avanzar de una mejor manera. Por último, y el mayor problema para nosotros sería la corrupción. Pensamos que la corrupción es el mayor problema, y tenemos el fiscal el año pasado habló de cómo se roban 90 billones de pesos aquí en Colombia. También tenemos el caso de las Mintic, en donde se robaron más de 70.000 millones de pesos tratando de poner internet en las áreas más lejanas de Colombia. Esto ha sido todo. Gracias por vernos.